14. Cáncer. Tumoración maligna. Para comprender el cáncer hay que dominar el pensamiento analógico. Tenemos que tomar conciencia de la circunstancia de que todo lo que nosotros percibimos o definimos como unidad es, por un lado, parte de una unidad mayor y por otro lado, está compuesta por otras muchas unidades. Por ejemplo, un bosque, como unidad definida, es por un lado parte de una unidad mayor, paisaje, y por otro está compuesto por muchos árboles, unidades menores. Lo mismo puede decirse de un árbol. Es parte del bosque y a su vez se compone de tronco, raíces y copas. El tronco es al árbol lo que el árbol es al bosque o el bosque al paisaje. Un ser humano es parte de la humanidad y está compuesto de órganos que a su vez se componen de muchas células. La humanidad espera del individuo que se comporte de la manera más adecuada para el desarrollo y supervivencia de la especie. El ser humano espera de sus órganos que funcionen de la manera mejor para asegurar su supervivencia. El órgano espera de sus células que cumplan con su cometido, tal como exige la supervivencia del órgano. En esa jerarquía que aún podría prolongarse hacia uno y otro lado, cada unidad individual, célula, órgano, individuo, está siempre en conflicto entre la vida propia personal y la supeditación a los intereses de la unidad superior. Cada organización compleja, humanidad, Estado, órgano, se basa para su buen funcionamiento en que la mayoría de las partes se sometan a la idea común y la sirvan. Normalmente, todo sistema soporta la separación de algunos de sus miembros sin peligro para la totalidad, pero existe un límite, y si éste es superado, el conjunto corre peligro. Un Estado puede apartar a unos cuantos ciudadanos que no trabajen, que tengan un comportamiento antisocial o que combatan al Estado, pero cuando este grupo que no se identifica con los objetivos del Estado crece y alcanza una magnitud determinada, constituye un peligro para el todo, y si llega a conseguir la superioridad, puede poner en peligro la existencia del todo. Desde luego, el Estado tratará durante mucho tiempo de protegerse contra este crecimiento y de defender su propia existencia. Pero cuando esos intentos fracasen, su caída es segura. La mejor política consiste en atraer a los grupitos de ciudadanos disidentes a los objetivos del bien común, proporcionándoles buenos incentivos. A la larga, la represión violenta o la expulsión casi nunca tienen éxito, sino que favorecen el caos. Desde el punto de vista del Estado, las fuerzas opositoras son enemigos peligrosos que no tienen más objetivo que destruir el orden y propagar el caos. Esta visión es correcta, pero solo desde este punto de vista. Si preguntáramos a los insurgentes, oiríamos otros argumentos no menos correctos desde su punto de vista. Lo cierto es que ellos no se identifican con los objetivos y conceptos de su Estado, sino que propugnan sus propias ideas e intereses que quieren ver realizados. El Estado quiere obediencia y los grupos quieren libertad para realizar sus propias ideas. Se puede comprender a unos y otros, pero no es fácil dar gusto a ambos al mismo tiempo sin hacer sacrificios. No se trata aquí de desarrollar teorías ni de exponer creencias sociopolíticas, sino de describir el proceso del cáncer en otro plano, a fin de ensanchar un poco el ángulo desde el que suele contemplarse. El cáncer no es un hecho aislado que se presenta únicamente bajo las formas así denominadas, sino un proceso muy diferenciado e inteligente que debería ocupar a los seres humanos en todos los planos. En casi todas las demás enfermedades, sentimos cómo el cuerpo combate con las medidas adecuadas una anomalía que amenaza una función. Si lo consigue, hablamos de curación, que puede ser completa o no. Si no lo consigue y sucumbe en el intento, es la muerte. Pero con el cáncer experimentamos algo totalmente distinto. El cuerpo ve cómo sus células cada vez en mayor número alteran su comportamiento y mediante una activa división inician un proceso que en sí no conduce a ningún fin y que únicamente encuentra sus límites en el agotamiento del huésped, terreno nutricio. La célula cancerosa no es, como por ejemplo los bacilos, los virus o las toxinas, algo que viene de fuera a atacar el organismo, sino que es una célula que hasta ahora realizaba su actividad al servicio de su órgano y por consiguiente al servicio del organismo en su conjunto, a fin de que éste tuviera las mejores posibilidades de supervivencia. Pero de pronto la célula cambia de opinión y deja de identificarse con la comunidad.
Empieza a desarrollar objetivos propios y a perseguirlos con ahínco. Da por terminada la actividad al servicio de un órgano determinado y pone por encima de todo la propia multiplicación. Ya no se comporta como miembro de un ser multicelular, sino que retrocede a una etapa anterior de vida unicelular. Se da de baja de su asociación celular y con una multiplicación caótica se extiende rápida e implacablemente, cruzando todas las fronteras morfológicas, infiltración, y estableciendo puestos estratégicos, metástasis. Utiliza la comunidad celular de la que se ha desprendido para su propia alimentación. El crecimiento y multiplicación de las células cancerosas es tan rápido que a veces los vasos sanguíneos no dan abasto para alimentarlas. En tal caso, las células cancerosas prescinden de la oxigenación y pasan a la forma de vida más primitiva de la fermentación. La respiración depende de la comunidad, intercambio, mientras que la fermentación puede realizarla cada célula por sí sola. Esta triunfal proliferación de las células cancerosas termina cuando ha consumido literalmente a la persona a la que ha convertido en su suelo nutricio. Llega un momento en el que la célula cancerosa sucumbe a los problemas de abastecimiento. Hasta este momento, prospera. Queda la pregunta de por qué la que fuera excelente célula hace todas estas cosas. Su motivación debería ser fácil de explicar. En su calidad de miembro obediente del individuo multicelular, solo tenía que realizar una actividad prescrita que era útil al multicelular para su supervivencia. Era una de tantas células que tenía que realizar un trabajo poco atractivo por cuenta ajena, y lo hizo durante mucho tiempo. Pero en un momento dado, el organismo perdió su atractivo como marco para el propio desarrollo de la célula. Un unicelular es libre e independiente, puede hacer lo que quiera, y con su facultad de multiplicación puede hacerse inmortal. En su calidad de miembro de un organismo multicelular, la célula era mortal y esclava. Tan raro es que la célula recuerde su libertad de antaño y regrese a la existencia unicelular a fin de conquistar por sí misma la inmortalidad. Somete a la comunidad a sus propios intereses y con implacable perseverancia empieza a labrarse un futuro de libertad. Es un proceso próspero cuyo defecto no se descubre hasta que ya es tarde, es decir, cuando uno se da cuenta de que el sacrificio del otro y su utilización como tierra nutricia acarrea también la propia muerte. El comportamiento de la célula cancerosa es satisfactorio únicamente mientras vive el casero. Su finalidad significa aquí el fin del desarrollo del cáncer. Aquí reside el pequeño pero trascendental error en el concepto de la realización de la libertad y la inmortalidad. Uno se retira de la antigua comunidad y no se da cuenta de que la necesita hasta que ya es tarde. Al ser humano no le hace gracia dar su vida por la vida de la célula cancerosa, pero la célula del cuerpo tampoco daba su vida con gusto por el ser humano. La célula cancerosa tiene argumentos tan buenos como los del ser humano, solo que su punto de vista es otro. Ambos quieren vivir y hacer realidad sus ansias de libertad. Ambos están dispuestos a sacrificar al otro para conseguirlo. En el ejemplo del Estado ocurría algo parecido. El Estado quiere vivir y hacer realidad su ideología. Un par de disidentes también quieren vivir y hacer realidad sus ideas. En un principio, el Estado trata de eliminar a los disidentes. Si no lo consigue, los revolucionarios sacrifican al Estado. Ninguna de las partes tiene piedad. El individuo extirpa, irradia y envenena las células cancerosas mientras puede, pero si ganan ellas, aniquilan al cuerpo. Es el eterno conflicto de la naturaleza, comer o ser comido. Sí, el ser humano se da cuenta de la implacabilidad y la miopía de las células cancerosas, pero ve también que él se comporta del mismo modo que nosotros los humanos tratamos de asegurar nuestra supervivencia por el mismo procedimiento que utiliza el cáncer. Aquí está la clave del cáncer. No es casualidad que prolifere tanto en nuestra época ni que se le combata con tanto empeño y tan poco éxito. Las investigaciones del oncólogo norteamericano Jones indican que la esperanza de vida de los pacientes no tratados parece mayor que la de los pacientes tratados. La enfermedad del cáncer es expresión de nuestra época y de nuestra ideología colectiva. Experimentamos en nosotros como cáncer solo aquello que nosotros mismos vivimos. Nuestra época está caracterizada por la expansión implacable y la persecución de los propios intereses. En la vida política, económica, religiosa y privada,
El ser humano trata de extender sus propios objetivos e intereses sin miramientos sobre las fronteras, morfología. Establecer puestos estratégicos para favorecer sus intereses, metástasis. Y hacer prevalecer exclusivamente sus ideas y objetivos utilizando a todos los demás en beneficio propio, parasitismo. Todos argumentamos como la célula cancerosa. Nuestro crecimiento es tan rápido que también nosotros tenemos problemas de abastecimiento. Nuestros sistemas de comunicación se extienden por todo el mundo, pero a veces falla la comunicación con nuestro vecino o con nuestra pareja. El ser humano tiene tiempo libre, pero no sabe qué hacer con él. Producimos alimentos y luego los destruimos para manipular los precios. Podemos dar la vuelta al mundo cómodamente, pero no nos conocemos a nosotros mismos. La filosofía de nuestro tiempo no conoce otro objetivo que el crecimiento y el progreso. El ser humano trabaja, experimenta, investiga. ¿Para qué? Por el progreso. ¿Qué objetivo tiene el progreso? Más progreso. La humanidad va en un viaje sin destino. Constantemente se fija cada vez nuevos objetivos para no desesperar. La ceguera del hombre de nuestro tiempo no tiene nada que envidiar a la ceguera de la célula del cáncer. A fin de favorecer la expansión económica, durante décadas el hombre utilizó el medio ambiente como un suelo nutricio y hoy comprueba consternado que la muerte del huésped significa también la muerte propia. Los seres humanos consideran todo el mundo su suelo nutricio, plantas, animales, minerales. Todo está ahí únicamente para que nosotros podamos extendernos sobre toda la tierra. ¿De dónde sacan los hombres que así se comportan el valor y la desfachatez para quejarse del cáncer? Si no es más que nuestro espejo. Él nos muestra nuestra conducta, nuestros argumentos y también el final del camino. No hay que vencer el cáncer, solo hay que comprenderlo para poder comprendernos a nosotros mismos. Pero los seres humanos siempre tratan de romper el espejo cuando no les gusta su cara. Los seres humanos tienen cáncer porque son cáncer. El cáncer es nuestra gran oportunidad para ver en él nuestros vicios mentales y equivocaciones. Por lo tanto, intentemos descubrir los puntos débiles de ese concepto que tanto el cáncer como nosotros utilizamos como ideología. En última instancia, el cáncer naufraga por la polarización, yo o la comunidad. Él solo ve esta disyuntiva y se decide por la propia supervivencia, independiente del entorno para comprender demasiado tarde que él depende del entorno. Le falta conciencia de una unidad mayor y más completa. Él solo ve la unidad en su propia limitación. Esta falta de comprensión de la unidad es algo que las personas tienen en común con el cáncer. También el individuo se limita en su propia mente, marcando ante todo la división entre yo y tú. Se piensa en unidades sin advertir que es un concepto aberrante. La unidad es la suma de todo lo que es y no conoce nada fuera de sí. Si se divide la unidad, se forma la multiplicidad, pero esta multiplicidad sigue siendo, a fin de cuentas, parte integrante de la unidad. Cuanto más se aísla un ego, más pierde la conciencia del todo de que él solo es una parte. El ego concibe la ilusión de poder hacer algo por sí solo, pero el verdadero aislamiento del resto del universo no existe. Es algo que solo puede imaginar nuestro yo. En la medida en que el yo se aísla, el ser humano pierde la religión, la trabazón con el principio del ser. Después, el ego trata de satisfacer sus necesidades y nos traza el camino a seguir. Al yo le resulta grato todo aquello que favorece la separación, que sirve a la diferenciación, porque con cada acentuación de los límites se percibe más claramente a sí mismo. El ego solo tiene miedo de la unión con el todo, porque eso presupone su muerte. El ego defiende su existencia con ahínco, con inteligencia y buenos argumentos, utilizando las teorías más sacrosantas y los propósitos más nobles, cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y así se crean objetivos que no son tales objetivos. El progreso como objetivo es absurdo, ya que no tiene punto final. Un objetivo auténtico solo puede consistir en una transformación del estado anterior, pero no en la simple continuación de algo que ya existe. Nosotros, los humanos, estamos en la polaridad. ¿De qué nos sirve un objetivo que solo sea polar? Ahora bien, si el objetivo es la unidad, ello significa una cualidad del ser totalmente diferente de la que experimentamos en la polaridad. Al individuo que está en la cárcel no se le motiva poniéndole otra cárcel, aunque ésta sea un poco más cómoda. Pero la libertad es un paso cualitativamente mucho más importante.
Ahora bien, el objetivo de la unidad solo puede alcanzarse sacrificando el yo, porque mientras haya un yo, habrá un tú y seguiremos en la polaridad. Para renacer en espíritu, antes hay que morir, y esta muerte afecta al yo. Rumi, el místico islámico, condensa graciosamente el tema en este cuento. Un hombre llamó a la puerta de la amada. Una voz preguntó, ¿quién es? Soy yo, respondió él. Y la voz dijo, aquí no hay sitio suficiente para mí y para ti. Y la puerta siguió cerrada. Al cabo de un año de soledad y añoranza, el hombre volvió a llamar a la puerta. Una voz preguntó desde adentro, ¿quién es? Eres tú, respondió el hombre, y la puerta se abrió. Mientras nuestro yo luche por la vida eterna, seguiremos fracasando como la célula del cáncer. La célula del cáncer se diferencia de la célula corporal por la sobrevaloración de su ego. En la célula, el núcleo hace las veces de cerebro. En la célula cancerosa, el núcleo adquiere más y más importancia y por lo tanto aumenta de tamaño. El cáncer se diagnostica también por la alteración morfológica del núcleo de la célula. Esta alteración del núcleo equivale a la hiperacentuación del pensamiento cerebral egocéntrico que marca nuestra época. La célula cancerosa busca su vida eterna en la proliferación y expansión material. Ni el cáncer ni el ser humano han comprendido todavía que buscan en la materia algo que no está ahí, la vida. Se confunde el contenido de la forma, y con la multiplicación de la forma se trata de conseguir el codiciado contenido. Pero ya Jesús advirtió, el que quiera conservar la vida, la perderá. Por lo tanto, todas las escuelas iniciáticas enseñan desde tiempo inmemorial el camino opuesto, sacrificar la forma para recibir el contenido, o en otras palabras, el yo debe morir para que nosotros podamos volver a nacer en el ser. Desde luego, el ser no es mi ser, sino el ser. Es el punto central que está en todo. El ser no posee un ser diferenciado, puesto que abarca todo lo que es. Y por fin aquí huelga la pregunta. ¿Yo o los otros? El ser no reconoce a otro porque es todo uno. Este objetivo, naturalmente, resulta peligroso para el ego y poco atractivo. Por ello, no debemos admirarnos que el ego haga todo lo que puede por cambiar este objetivo de la unión con el todo por el objetivo de un ego grande, fuerte, sabio e iluminado. La mayoría de los peregrinos, tanto los que siguen el camino esotérico como los que eligen el religioso, fracasan porque tratan de alcanzar con su yo el objetivo de la salvación o la iluminación. Muy pocos son los que comprenden que su yo, con el que aún se identifican, nunca puede ser iluminado ni redimido. El objetivo supremo exige siempre sacrificio del yo, la muerte del ego. Nosotros no podemos redimir nuestro yo, solo podemos desprendernos de él, y entonces estamos salvados. El miedo que en este momento suele sentirse a no ser en adelante, solo confirma lo mucho que nos identificamos con nuestro yo y lo poco que sabemos de nuestro ser. Y precisamente aquí está la posibilidad de solución de nuestro problema con el cáncer. Cuando al fin, lenta y gradualmente, aprendemos a cuestionarnos nuestra obsesión por el yo y nuestro afán de diferenciarnos, y nos decidimos a abrirnos, empezamos a vivir como parte del todo y también a asumir responsabilidad por el todo. Entonces comprendemos que el bien del todo y nuestro bien son el mismo, porque nosotros somos uno con el todo. También cada célula recibe toda la información genética del organismo. Ella solo debe comprender que en realidad ella es el todo. Microcosmos igual a macrocosmos, nos enseña la filosofía hermética. El vicio mental reside en la diferenciación entre yo y tú. Así se crea la ilusión de que uno puede sobrevivir como yo, sacrificando al tú y utilizándolo como suelo nutricio. En realidad, la suerte del yo y del tú, de la parte y el todo, no puede separarse. La muerte que la célula cancerosa produce en el organismo es también su propia muerte, del mismo modo que, por ejemplo, la muerte del medio ambiente trae consigo nuestra propia muerte. Pero la célula del cáncer cree en un exterior separado de ella, lo mismo que los seres humanos creen en un exterior. Esta creencia es mortal. El remedio se llama amor. El amor cura porque suprime las barreras y deja entrar al otro para formar la unidad. El que ama no coloca su yo en primer lugar, sino que experimenta una unidad mayor. El que ama siente con el amado como si fuera él mismo. Esto no solo vale para el amor humano.
El que ama a un animal no puede contemplarlo desde el punto de vista del ganadero. No nos referimos a un pseudo amador sentimental, sino a ese estado que realmente hace sentir algo de la unión de todo lo que es, y no esa actuación con la que con frecuencia uno trata de neutralizar sus inconscientes sentimientos de culpabilidad por las propias agresiones reprimidas por medio de buenas obras y de un exagerado amor a los animales. El cáncer no muestra amor vivido, el cáncer es amor pervertido. El amor salva todas las fronteras y barreras. En el amor se unen y funden los opuestos. El amor es la unión con todo, se hace extensivo a todo y no se detiene ante nada. El amor no teme a la muerte, porque el amor es vida. El que no vive este amor en su conciencia corre peligro de que su amor pase a lo corporal y trate de imponer ahí sus leyes en forma de cáncer. También la célula cancerosa salva todas las fronteras y barreras. El cáncer pasa por alto la individualidad de los órganos. También el cáncer se extiende por todas partes y no se detiene ante nada, metástasis. Tampoco las células cancerosas temen a la muerte. El cáncer es amor en el plano equivocado. La perfección y la unión solo pueden realizarse en el espíritu y no en la materia, porque la materia es la sombra del espíritu. Dentro del mundo transitorio de las formas, el ser humano no puede realizar lo que pertenece a un plano imperecedero. A pesar de todos los esfuerzos de los que aspiran a mejorar el mundo, nunca existirá un mundo perfectamente sano, sin conflictos ni problemas, sin fricciones ni disputas. Nunca existirá el ser humano completamente sano, sin enfermedad ni muerte. Nunca existirá el amor que todo lo abarca, porque el mundo de las formas vive de las fronteras, pero todos los objetivos pueden realizarse por todos y en todo momento, por el que descubre la falsedad de las formas y en su conciencia es libre. En el mundo polar, el amor conduce a la esclavitud. En la unidad es libertad. El cáncer es el síntoma de un amor mal entendido. El cáncer solo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el corazón. El corazón es el único órgano que no es atacado por el cáncer.